Juan Javier, tal y como ustedes podían observar en el resumen informativo que acabamos de presentar, aunque el huracán María ya pasó por nuestro territorio, siguen varias de nuestras comunidades en una condición bastante crítica, en lo que provocó que el presidente Danilo Medina hiciera un recorrido desde el pasado viernes por algunos municipios específicos, Miches, en la zona de la provincia del Ceibo, se trasladó hacia Samaná, específicamente a la zona de Loma Atravesada, estuvo en Palo Verde, en Montecristi, estuvo en Castañuelas, estuvo en San Francisco de Macorís y en la zona del Bajo Yuna. Digamos que focalizó y se concentró en hacer las visitas en aquellas comunidades que hasta ahora han sido reportadas como las más afectadas. Aunque en nuestro país la situación no es similar a la de Puerto Rico, por ejemplo, que es una isla mucho más pequeña donde prácticamente todo el mundo resultó afectado. Aquí tenemos varias provincias con serias dificultades donde las aguas todavía el fin de semana no habían descendido o donde a raíz del descenso de las aguas se podía observar cómo se destruyeron carreteras, cómo las vías estaban llenas de lodo, residencias completas con el lodazal dentro. Lo que ocurre en Miches en este momento es sumamente grave. Ustedes veían también lo que pasó en San Pedro de Macorís. ¿Por qué hacemos estas observaciones? Porque se ha generado, digamos que todo un sistema de ayudas que no solamente tiene que ver con el trabajo que están haciendo las autoridades, que, insisto, debe ser valorado como de una manera positiva por la población, porque desde el momento de la prevención han estado ofreciendo informaciones a la población dominicana, sino que también afortunadamente se ha generado una red de solidaridad desde los dominicanos y dominicanas que residen en otras provincias, que han comenzado a organizarse para poder llevar ayuda, desde alimentos, agua, frazadas, cualquier tipo de ayuda es importante. Para eso, claro, creo que de entrada es un gesto que debemos todos aplaudir. El hecho de que la gente que está en localidades como el Gran Santo Domingo, por ejemplo, donde realmente el impacto del huracán fue menor, esté tratando de gestionar ayuda para poder llevarla, creo que es importante. Obviamente hay parámetros que los organismos de emergencia conocen muy bien. Todas las personas que estén en instituciones, es preferible que usted acuda a instituciones o a personas en las que usted confía para llevar esas donaciones, y que esas personas que han decidido hacer esta tarea, que se suplan de información de lo que establecen los organismos de emergencia, qué tipo de ayuda se puede llevar. Porque a veces hay gente que quiere aportar y con lo que lleva no necesariamente es lo más necesario. Hay que verificar fecha de vencimiento de los alimentos, los enlatados que no estén abollados, pero hoy en día varias provincias de nuestro país obviamente nos necesitan. Es importante esta solidaridad de la que hablas, Amelia, y como decías, hay instituciones tanto del Estado como organizaciones no gubernamentales que en estos momentos están realizando esa labor de canalizar las ayudas, las colaboraciones que puedan venir de distintos sectores. Muy grave, es grave el efecto que ha tenido el huracán María, sobre todo en algunas comunidades, y teniendo en cuenta que este huracán no entró de lleno a la República Dominicana, su ojo no pasó por el país, pasó más cerca de 100 kilómetros, alrededor de 100 kilómetros de la zona norte, y como lo advertíamos la semana pasada, parte de las consecuencias que se iban a tener en el país y de los efectos más dañinos tenían que ver con las lluvias que iba a estar ocasionando y que ha estado ocasionando durante todo el fin de semana el huracán María. En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia informó el día de ayer que se encuentran en alerta 26 provincias del territorio nacional, de las cuales 2 están en alerta roja, y estamos hablando de Montecristi y de la provincia Duarte. En el boletín que señaló, que informó
sobre el que informó el COE el día de ayer, se habla de que alrededor de 16.000 personas siguen fuera de sus hogares y que de esas 941 se encuentran en los albergues oficiales y muy posiblemente pues a partir del día de hoy pues la situación comience a modificarse. Vamos a ver si esto pasa. De todas formas, Amelia, tal y como conversábamos el pasado viernes con los representantes de Oxfam en la entrevista estelar que tuvimos, es importante que el país comience a pensar y a definir cuáles políticas públicas tiene que comenzar a tomar para que no tengamos este tipo de consecuencias en el país. Y estamos hablando de políticas habitacionales que respondan a las necesidades de la gente sobre la base de la construcción de viviendas dignas, del respeto al derecho que tienen los dominicanos y las dominicanas a viviendas dignas, que precisamente con los representantes de Oxfam hablábamos sobre las características de este tipo de vivienda, pero otro tema esencial es el tema del desarrollo urbano, de la planificación territorial, que ha sido un tema ausente de la agenda nacional, a pesar de que se ha estado hablando en distintas oportunidades de una ley que pueda regular el uso del territorio en nuestro país. Todos sabemos que ni se termina de aprobar, ni desde los ayuntamientos, ni desde el gobierno central hay políticas claras con relación a evitar que zonas que no están adecuadas para ser habitadas lo sean, y eso pues incrementa los riesgos de tener situaciones como la que se presentan en el país a partir de fenómenos físicos como el huracán María, ¿no? Bueno, hoy tendremos como invitado, ya lo decías, a Gonzalo Castillo, que es el ministro de Obras Públicas. Con él hablaremos de algunas decisiones puntuales que se adoptaron tras la visita del presidente Medina. Entre ellas hay solicitudes de dragados de ríos. La verdad es que daba mucha vergüenza y atención a las autoridades de Samaná y a la población de Samaná. Daba mucha vergüenza ver cómo uno de sus ríos no podía desembocar de manera natural en el mar por la cantidad de basura que se había depositado, y que al pasar por uno de los últimos puentes que le permite la salida al mar, la basura obstruía la salida del agua. Eso es responsabilidad de todos los residentes en Samaná, quienes tiran los plásticos y quienes tiran la botella y quienes tiran los papeles ahí dentro. Que empecemos a ver también las consecuencias de los actos de todo el mundo, de toda la población. Está el tema de la construcción en zonas vulnerables, incluso habrá traslados de algunas familias en la zona de Nagua, familias que están ubicadas justo frente al mar y que reciben las consecuencias del impacto de las olas. Cuando tenemos situaciones como estas, unas 104 familias serán reubicadas. Se habla de construcción de malecones, dragado de ríos, reconstrucción de puentes y obviamente el recobrar el asfaltado de varias vías principales, destrucción de autopistas que costaron un dinero hace pocos años. De esos temas vamos a hablar con el ministro Gonzalo Castillo. Y antes de cambiar de tema, simplemente quiero hacer una observación. La semana pasada hacíamos referencia a una denuncia que nos llegó desde la provincia de María Trinidad Sánchez con relación a la entrega de una leche. Alguien donó a un refugio, no sabemos si una institución o persona, a un refugio una leche que estaba con fecha, estaba vencida. Mostramos las imágenes acá. Indicamos que desconocíamos si había sido llevada por una institución del Estado o no. Agradecemos que esto haya generado interés en la directora del Plan Social de la Presidencia. Recibimos una llamada. Se interesó no solamente en darle seguimiento a investigar el origen de esta leche, aclarando que el Plan Social en esta ocasión, por ser la leche un elemento que incluso
puede generar alergias en personas que es intolerante a la lactosa o porque se puede descomponer con mucha más facilidad, el plan social no ha estado entregando leche, solo jugo que está saliendo directamente de fábrica, por tanto no está vencido. Es importante decir eso, pero insistimos en aquella ocasión en que los donativos vienen, como lo acabo de decir, desde cualquier organización o autoridades locales que la gestionan. Eso motivó a que la directora del plan social se comprometiera a, digamos que generar un mecanismo de comunicación con los directores de defensa civil y los comités de prevención, mitigación y respuesta de cada provincia para que se haga una revisión delicada de cada una de los alimentos que se donan para evitar que situaciones como esta se produzcan, lo cual vemos de manera positiva porque de cada experiencia se aprende. Claro. Mucha gente, incluso en la rapidez, lo dijimos aquel día, en medio de la emergencia pudo haber querido entregar algo y no haberlo revisado. Entonces, claro, es importante que este tipo de mecanismos se adopten para evitar consecuencias distintas y futuras que afecten incluso la salud de la gente que está en estos albergues. Así es.